Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha información, hay tres ejes de la información que vamos a desarrollar esta noche. Uno tiene que ver con un proyecto que ya había sido anticipado por Cristina, pero uno no sabía si era un guiño político, parte de cierto cambio en el humor social y en el clima político, que es un proyecto antipiquetes, que Cristina en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo había hablado de que coincidía con el ingeniero Mauricio Macri de la necesidad de ordenar el tránsito en la vía pública, en las calles, en las rutas, y que no estaba de acuerdo con los cortes de ruta o con los cortes de calle. Bueno, eso marca un cambio respecto a la filosofía de los años anteriores del kirchnerismo, en los cuales Macri parecía aislado, solo, reclamando que no se permitieran los cortes de ruta o los cortes de calle, y el kirchnerismo, que tenía a fuerzas políticas o movimientos sociales que le respondían, es decir, que tenía más o menos dominada la calle, nunca le hizo caso y es más, muchas veces apañó los piquetes, los grupos piqueteros aliados o alineados con el gobierno. Bueno, hoy sorprendieron un grupo de diputados, uno de ellos está aquí, encabezados por el diputado Kunkel y por la diputada Diana Conti, dos de los diputados más kirchneristas, ultra kirchneristas se los denomina, con un proyecto de ley bastante duro para prohibir sin autorización previa los piquetes o los cortes de calle. Se habla de piquetes o de cortes o de manifestaciones legítimas e ilegítimas, bueno, una serie de cosas que en un ratito les va a explicar Diego Genú y que ha generado cierta polémica porque todos creen que este proyecto va a ser avalado no solamente por los diputados del kirchnerismo, sino también por los diputados del PRO, por Mauricio Macri. Entonces hay una especie de comunión de intereses o por lo menos afinidad respecto a este proyecto en particular, tanto del kirchnerismo como del PRO, en este momento político en el cual todos están lanzados a la carrera del 2015. Entonces muchos se preguntan, ¿hay un pacto entre Cristina y Macri? ¿Esto es producto de lo que vienen charlando en los últimos 2 meses telefónicamente tanto Cristina como Macri? De hecho, lo ha reconocido tanto Macri como Cristina, que dialogan un par de veces por semana de distintos temas de gestión. En un ratito vamos a meternos de lleno con el tema, vamos a hablar con un diputado del kirchnerismo, con un diputado del PRO y también vamos a hablar con alguien que suele estar en la calle, vamos a hablar con uno de los integrantes de la mesa directiva de Quebracho, uno de los grupos piqueteros o uno de los grupos que ha manifestado en los últimos años permanentemente en la calle. También vamos a hablar de qué está pasando con cierta ebullición en la interna del sindicalismo, porque hay un grupo grande de sindicalistas aliados con el gobierno, los llamados gordos, de los gremios más importantes, que están en la CGT de Antonio Caló, que vienen reclamándole a gritos a Cristina que suba el piso del impuesto a las ganancias. Y Cristina viene demorando esa medida y eso ha generado ciertos cortocircuitos, no ya con Moyano, que está netamente en la vereda de enfrente, sino con el sindicalismo oficialista. ¿Cuánto puede durar esa tensión? En un ratito te lo vamos a contar. Viene en unos minutos Rubén El Pollo Sobrero, el delegado de la línea Sarmiento, uno de los dirigentes que hoy tiene más visibilidad del Frente de Izquierda, y hoy le ha puesto una especie de ultimátum a Moyano, con quien fue al paro el jueves pasado. Dice que Moyano tiene un plazo de 1 mes para declarar un nuevo paro, porque si no se suicida políticamente. Es decir, la izquierda, dentro de esa amalgama extraña que tiene a Moyano, a Barrio Nuevo y también al Frente de Izquierda el jueves pasado en las calles, bueno, reclamándole a Moyano que ahora no se quede atrás, es decir, que siga protestando y reclamando al gobierno contra el ajuste en las calles. Y vamos a dialogar en unos minutos con Alfonso Prat-Gay, que ya está en nuestros estudios, expresidente del Banco Central, dirigente de UNEN, porque hay mucho ruido respecto a qué ha anunciado el INDEC en términos económicos, qué ha anunciado en términos de los últimos datos de inflación. Si es una buena noticia, como dice Kicillof, que se ha desacelerado la inflación, o si Argentina está con niveles de inflación verdaderamente muy, pero muy altos. Digo, también tenés escenas de periodismo explícito en el día de hoy, porque están jugando todos contra todos.
Scioli, La Cámpora, hasta Tinelli está en las escenas de peronismo explícito de estos días. Sí, un poco a través de las redes sociales y otro poco a través de declaraciones públicas, pero hoy lo que sorprendió fue Capitanich, el jefe de gabinete. Le preguntaron en una entrevista por La Cámpora y los reivindicó, dijo: hay una estrategia para deslegitimarlos, pero son los que van a gobernar la Argentina en el futuro. Hay una estrategia en contra de ellos, pero tienen un idealismo extraordinario. Fue algo de lo que dijo hoy el jefe de gabinete Capitanich, distinto a lo que dijo Scioli, que también le preguntaron, ya lo vamos a contar también. La Cámpora, que había dicho en los días anteriores que nunca jamás iba a optar por Scioli como candidato a presidente en el 2015. Bueno, Capitanich, que todos creían que era una víctima de La Cámpora, ¿no? Sí. Se había cerrado con Tinelli el tema del fútbol para todos, parece que Máximo Kirchner le bajó el pulgar, y que todos pensaban que Capitanich trataba de encontrar su lugar en el oficialismo, en la Casa de Gobierno, enfrentado a La Cámpora, pero hoy salió con una fuerte reivindicación a la agrupación juvenil encabezada por Máximo Kirchner. Vamos a discutir un poquito de economía con Alfonso Pratgay. ¿Qué está pasando con los datos de inflación? ¿Es una buena o una mala noticia? ¿El gobierno puede, con 30% de inflación, mantener clavado, fijo, el dólar a 8 hasta fin de año? Mirá el informe. La etapa de la transparencia en las estadísticas oficiales comienza a cubrirse de nubarrones. El índice de inflación que dio a conocer el INDEC en marzo arrojó una baja significativa con respecto a enero y febrero. Este 2,6% implica una considerable desaceleración en el valor del índice que estamos calculando. La desaceleración se ha observado en todos los capítulos, exceptuando dos, que son indumentaria y el capítulo de educación. Axel Kicillof volvió a hablar en presencia de la vieja guardia del INDEC, responsable de los datos truchos de los últimos 7 años. El ministro de Economía aseguró que la baja en el INDEC oficial se debe al impacto del programa Precios Cuidados. Pero las consultoras privadas, que habían convalidado los números de enero y febrero, ya comenzaron a desconfiar. El IPC Congreso estimó para el tercer mes del año un índice del 3,3% y un alza interanual del 37,6%. Algunos consultores dieron a conocer datos todavía más elevados. La verdad es que de ninguno de los índices que se publican conocemos absolutamente nada de su metodología. Sin embargo, el INDEC sigue sin publicar los datos de pobreza y la indigencia en Argentina. Pese a las críticas, la Casa Rosada salió a respaldar los datos que presentó Kicillof. Sostenemos nosotros que esa tendencia declinante obviamente se sigue expresando en el transcurso de estas semanas, y esto es lo que va a generar una tendencia positiva en los próximos meses. De todas formas, en el primer trimestre la inflación oficial ya llegó al 10% y superó las estimaciones del kirchnerismo para todo el 2014. En los 9 meses que vienen, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo enorme para que los precios no se coman los aumentos que el sindicalismo logra en las paritarias y los efectos de la devaluación con la que se decidió a recuperar competitividad. Bien, ya estamos con Alfonso Pratgay. Gracias por venir, Alfonso. No, gracias por la invitación, Maxi. A ver, vamos a hacer un informe sobre la herencia económica de Cristina, ¿no? Que deja Cristina para el que viene, el 2015, porque hay algunas cosas que puede cambiar en los próximos 18 meses y hay cosas que no, que por ejemplo el déficit energético no lo va a poder modificar en 18 meses, va a haber déficit energético en diciembre del 2015. Va a haber más. Por ejemplo, el déficit fiscal lo puede achicar, pero va a haber déficit fiscal el año que viene. De hecho, el gobierno, aunque haga un superajuste, no va a poder corregir ese arreglo. La inflación va a seguir siendo alta, aunque el gobierno trate de ponerle un techo en 30% en lo que va de este año, ¿no? Y así uno puede ir contando cosas que el atraso cambiario, salvo que Cristina haga una super devaluación, que nadie cree que vaya a hacer, porque eso verdaderamente tiene un costo económico muy alto, también va a continuar si sigue esta inflación. Es decir, todas esas cosas va a dejar Cristina para el próximo gobierno. Ahora, la noticia de ayer, la inflación de 10% en el primer trimestre, ¿es una buena o una mala noticia? No, es una mala noticia si vos pensás que hace un mes y medio festejaban el ajuste del 11% en las jubilaciones. Bueno, eso se lo comieron en un trimestre nomás, ¿no? Y por supuesto que la estimación del INDEC sigue siendo la más baja de todas las otras estimaciones. No es lo obscena que era hasta hace poco, y creo que hay un factor positivo, que el jefe de gabinete se planta, habla de la inflación y por lo menos habla de un número que es más aproximado con la realidad.
Pero evidentemente este índice tiene algunos problemas. Esencialmente lo que ocurre es que, como hacía Moreno, lo mismo hace Kicillof. Dice, asume que los precios valen lo mismo que está la lista de precios cuidados y mete precios cuidados dentro del cálculo, ¿no? Pero precios cuidados son un porcentaje así pequeñito de los alimentos y bebidas. Hay muchos de esos precios cuidados que no se consiguen, y las alternativas son precios mucho más altos que los precios cuidados, y esa es la gran diferencia que hay hoy entre un índice y el otro. Yo creo que el gobierno se está comiendo más o menos medio punto de inflación por mes, entonces en vez de 10 es más cerca de 12% en el primer trimestre. Pensá esto, Maxi, la medicina que ellos tomaron tarde y a los tumbos y sin dar grandes explicaciones, que fue una devaluación del 22% en lo que va del año, bueno, la mitad de esa devaluación ya se la comieron con los precios de los primeros 3 meses. A este ritmo, en 3 meses más, estás de vuelta en el punto de partida, ¿no? Entonces, hiciste todo el costo de la devaluación, prácticamente ningún beneficio, ¿no? Ahora, lo que uno plantea, lo que vos estás diciendo es, bueno, puede haber alguna diferencia hoy entre los consultores privados o la Dirección de Estadísticas de la Ciudad y el INDEC, básicamente por el rubro alimentos. Lo que estás planteando es que en alimentos el INDEC está tomando más que nada los precios cuidados, sino los precios de la gran mayoría de los alimentos, y por eso le da más bajita la inflación. Ahora, igualmente la inflación de alimentos está arriba del 40%. Sí, arriba. Y hay sectores sociales que consumen básicamente todo su ingreso en alimentos. Bueno, mira, jubilados, alimentos, el primer trimestre de alimentos fue 10% también, 9,9% en la medición del INDEC. Hay otras mediciones a las que por lo menos yo le presto más atención, como la del índice barrial de barrios de pie, que es un índice nacional, a diferencia de las otras consultoras que en general son más bien de algún distrito. Y a barrios de pie les da 15% en el primer trimestre del año. Entonces, sí, claro, alimentos es el 30% del índice, que mientan con alimentos es un problema, pero bueno, esto es parte de la discusión, ¿no? Ahora, yo creo que lo central que está sucediendo ahora con el índice de precios es que no solamente se está haciendo alguna de las trampas que hacía antes Moreno, sino que dejaron de publicar la canasta básica, la alimentaria y la canasta básica total. ¿Por qué esto es importante? Porque el gobierno, mintiendo con la inflación, producía un índice ficticio de canasta básica, y entonces nos decía, no, en Argentina no hay 10 millones de pobres, sino que hay 2 millones, ¿no? Blanquearon los índices de precios, pero no blanquearon la cantidad de pobres. ¿Por qué? Porque no publican más la canasta básica. Si publicaran la canasta básica con los precios que ahora están finalmente reconociendo, este gobierno tendría que aceptar que la pobreza es del 27-28% y no del 5%, como decía hasta ahora el INDEC. A ver, veamos algunos datos, y cambiémoslo del 2,6%, pues ese es el dato de ayer, digamos. Estamos haciendo el programa de hoy en vivo. La inflación del 2,6% lo dio el INDEC ayer. Ahora estamos discutiendo hacia adelante. A ver, la discusión básica es, al tener 10% de inflación en el primer trimestre, Argentina está teniendo en 3 meses, y por eso lo engancho con el tema del dólar, que puede pasar con el dólar, porque está teniendo en 3 meses la inflación que otros países tienen en 3 años. Sí, en 3 años, otros que tienen en 1 año. Es la placa, chicos, para que puedan ordenarse, es la placa 2. A ver si la pueden poner acá, pues entran a marear. Ahí está, 10% de inflación en 3 meses, lo que otros países tienen en 1 año. Esto, 8,5% de inflación tuvo Uruguay el año pasado, Bolivia 6,5%, Brasil 5,9%, Chile 3%. Y esta inflación del 30% proyectada para este año, que sería un buen dato si el gobierno logra estabilizar la situación este año, es la inflación que tienen estos países en 4 o 5 años. Es decir, Estados Unidos en muchos años. Esto significa que el gobierno tiene que volver a correr el dólar hacia arriba si sigue con estos niveles de inflación, es decir, tiene que volver a devaluar. Y si sigue con estos niveles de inflación, pronto vamos a estar en el punto de partida que provocó la necesidad del ajuste cambiario del gobierno, sí. Este número es muy optimista, Maxi, este 30%. El 30% de inflación, sé que los consultores privados están pensando en una inflación mayor, o por ejemplo la Dirección de Estadísticas de la Ciudad. Pero bueno, supongamos que fuera 30%, aún si tuvieras 30% de inflación, para llegar al 30%, a partir de abril tenés que estar por debajo del 2% mensual todos los meses. Yo creo que abril y mayo posiblemente estén por debajo del 2%,
pero también creo que el gobierno se está asustando de la propia medicina que trajo a la mesa, que es una medicina muy recesiva. Si vos empezás a mirar los números, caída de ventas de autos del 35%, caída de ventas minoristas según CAME 7%, producción industrial 5% abajo, construcción 5% abajo. Estos son números de febrero y marzo, ¿no? Todavía falta ver cómo se siguen acomodando los números. Entonces yo creo que en algún momento de los próximos meses el gobierno va a tomar noción de lo recesivo que fue este ajuste y ahí va a haber que ver qué decisión toma. Si baja la tasa de interés, si vuelve a devaluar, eso no lo sabemos, porque honestamente cuando uno los ve bastante perdidos. Bueno, hay países que tienen 10% de inflación, que ya es una inflación internacional elevada. Ahora, esos países son países... Ahí está, la placa 3, muchachos. No, la placa 3, la anterior. Vamos, pónganse las pilas. Esos países tienen 10% de inflación. La placa 3, la placa anterior, ¿puede ser? Bueno, eso... Bueno, dale, la placa 4 entonces, ¿puede ser? Tienen 10% de inflación y tiene 10% de inflación Egipto, Yemen, Bután, Guinea, pero en un año, cuando Argentina tiene 10% de inflación en un trimestre. Entonces, lo que planteamos es una inflación muy elevada. Si la comparamos con Venezuela, no, pero con el resto de los países, con la inflación hoy en el mundo, es una inflación muy elevada. Sí, pero te digo lo que te decía al principio, digamos, el gobierno en lo que va del año movió el tipo de cambio de 6,5 a 8, eso es una devaluación del 20 y pico %, ya se morfó la mitad de la devaluación. Y aún con un aterrizaje más o menos exitoso, estás hablando de que en 3-4 meses más, cuando llegue a julio, agosto, con este nivel de inflación, volviste al punto de partida, ¿no? La estrategia del gobierno, como dije antes, es una recesión para frenar el aumento de los precios y volver a anclar las expectativas en torno a un tipo de cambio fijo, porque llevamos ya 2 meses del tipo de cambio en 8. Entonces, es otra vez sopa, o sea, vuelven a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué hacen exactamente lo mismo? Y hay que cambiar, creo yo, el eje de la discusión con la placa, quién sabe qué número es, que ibas a poner la próxima, ¿no? Que es... ¿Cuál es el objetivo primordial del gobierno en estos momentos? Defender el nivel de reservas, porque saben ellos... No perder dólares. No perder dólares, porque esto es la variable que determina cómo llegan al final del mandato, ¿no? Vos pensás, hubo una devaluación como la que hubo, y sin embargo, en lo que va del año cayeron 3.000 millones de dólares las reservas. Se recuperaron un poco en las últimas semanas, pero porque se adelantaron algunas ventas de portadores, liquidaciones que tenían que suceder más adelante. Entonces, toda la estrategia del gobierno es defender ese nivel de reservas al costo que fuera para llegar al final del mandato. Esta estrategia defensiva, que lo que hace es frenar todos los torniquetes, en vez de abrir las posibilidades a que entren dólares, es una estrategia perdedora, porque es una estrategia que no se basa en la confianza, en la credibilidad que el gobierno ya no tiene, sino en la posibilidad de ir cerrando algunos grifos para que la cosa no se vaya de madre, ¿no? A ver, ¿qué pasa con jubilaciones? El piso de ganancia, asignaciones familiares, ¿tiene margen el gobierno para hacer los anuncios? Hoy hay un proyecto importante del PRO de Macri, que sorprendió, dijo que hay que adelantar a mayo el aumento de la movilidad previsional, es decir, el aumento que está previsto para los jubilados en septiembre, adelantarlo a mayo, porque el 11% de aumento de los jubilados en marzo ya se lo comió la inflación del primer trimestre. Yo creo que ese es un buen proyecto y creo que todos los proyectos que intentan darle movilidad al mínimo no imponible también hay que ponerlos sobre la mesa. A ver, la otra parte de la estrategia recesiva del gobierno ha sido, con una inflación que terminará en el 35% en el año, paritarias que acordaron debajo del 30%. O sea, el gobierno presionó para que la paritaria estuviera debajo del 30% y para asegurarse una caída del salario real, ¿no? En esta estrategia está no solamente el componente nominal del salario, sino lo que van a recibir de bolsillo los trabajadores. Aún el trabajador que tenga un aumento del 30% en su paritaria, bueno, muchos de ellos, de esos 30 puntos, 7 u 8 puntos se los van a terminar dando al gobierno nacional. Con lo cual el ajuste salarial es inmenso, es incomparable prácticamente con cualquier otro ajuste de la historia. Entonces, es obvio que el gobierno va a tener que hacer algo con el mínimo no imponible, y es obvio que va a tener que hacer algo con las jubilaciones, lo va a tener que hacer pronto, y es obvio que va a tener que hacer algo también con la asignación por hijo y con algunos otros planes
que no ajusta en algunos casos hace más de un año. A ver, quiero que escuches al ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que apareció sorpresivamente en Paca Paca, el canal infantil estatal. Muy bueno, muy buena calidad, la verdad que los chicos se entusiasman con Paca Paca. Y Hernán Lorenzino le explica la economía, un conchavo que consiguió el ex ministro de Economía, le explica a los chicos cómo funciona la economía y en particular qué es el gasto público, los impuestos y el gasto público. Míralo. Cuéntenme un poco a ver qué es lo que andan buscando. Mire, lo que pasa es que Benja cree que la plata de los impuestos viene acá y quiere recuperar su parte. Por ejemplo, lo que paga por chicles, o lo que paga por Sudici o por un chocolate. Bueno, no funciona tan así. No está tan equivocado, pero no funciona de esa manera, Benja. Ten en cuenta que el Estado, o pensá al Estado como una familia, como lo que pasa en casa. Pero yo creo mi tesoro. Yo te entiendo, pero dame un momentito. Cada vez que nosotros pagamos los impuestos, eso va efectivamente al tesoro de la nación, pero se usa. ¿Para qué se usa? Como en cualquier familia, el sueldo de papá y mamá, ¿para qué lo usamos? Para las cosas que necesitamos para vivir. Bueno, el Estado es una gran familia y usa la plata de los impuestos para pagar los sueldos de los docentes para la escuela, los bancos de la escuela, los pizarrones, o también las fotocopiadoras que debe haber en la escuela. Pero ¿cómo saben que rompimos la fotocopiadora? Y encima la directora me dijo que era mía, que yo la pagué. Bueno, es de todos. Todos la pagamos. Con nuestros impuestos pagamos la fotocopiadora, el pizarrón, las tizas. Por eso hay que cuidarlo. Bueno, ahí estaba Lorenzino explicando que el Estado es una gran familia. A todos nosotros explicándonos que el Estado es una gran familia. No se lo veía muy convencidos a los chicos, ¿no? ¿De que el Estado es una gran familia? No, de la explicación de Lorenzino. Sí. La verdad que yo en su lugar hubiera estado como los chicos, ¿no? Medio perdido. Claro, el tema es cómo se asigna ese gasto público, digamos, Sí. cómo se decide políticamente la asignación de ese Sí, cómo gasto se público. asignan también los cargos, ¿no? Se ve que hay vida después de los ministerios. Que por lo menos hay un estudio de Paca Paca donde uno puede... No, pero esto evidentemente lo filmaban cuando era ministro de Economía, porque estaba en el despacho del Ministerio de Economía. Te hago una última. ¿Este año hay chance de volver a crecer? Es decir, que el gobierno salga de esta recesión o estancamiento y hacia fin de año la economía vuelva a crecer, de que encuentre... Porque hasta ahora teníamos alta inflación, pero también cierto crecimiento. En los últimos 3 años hay inflación y estancamiento, y este año hay inflación más alta que todos los años anteriores y de crecimiento, por lo menos los primeros meses del año. Mira, Maxi, todo lo que está haciendo el gobierno es recesivo. Vos mencionabas las jubilaciones, el ajuste de jubilación está muy por debajo de la inflación, los salarios, la suba de tasa de interés, la restricción a las importaciones. Todo lo que está haciendo hasta ahora el gobierno es recesivo. Y la estrategia de preservar las reservas solamente para pagar las deudas conforme van venciendo, en vez de refinanciar la deuda que se podría hacer, es una estrategia recesiva. Si el gobierno no cambia eso, es muy difícil pensar que la economía puede volver a crecer. Yo creo que este año va a caer quizás 2 puntos, quizás 3 puntos, y no veo en el menú de herramientas disponibles para el gobierno que vaya a reconvertirse y proponer algo diferente para el año que viene. De vuelta, lo que hay que pensar es un gobierno que está a la defensiva y que cuyo único objetivo es llegar medianamente bien al final del mandato y no preocuparse porque estén bien 40 millones de argentinos. Paraguay, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Ya llegó Rubén el Pollo Sobrero, delegado de la línea Sarmiento. Gracias por venir, Pollo. ¿Le marcaste la cancha a Moyano? ¿Por qué? Hoy dijiste que si Moyano no anunciaba un nuevo paro dentro de un mes, ¿se suicidaba políticamente? No, lo que planteé es un tema de que una necesidad que es continuar el plan de lucha. ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que tiene que anunciar que un paro general ya dentro de un mes? Cuando todavía no se está acomodando de la reacción del paro anterior. Puede ser un mes y un día o 2. Ahora vamos a charlar, pero... No, la idea es, nosotros ahora estamos reuniéndonos la gente del encuentro sindical para tomar una posición, pero queremos darle continuidad porque las señales que vemos por parte del gobierno son desconocer lo que fue el paro y bueno, ojalá que nos equivoquemos y que haya respuestas. Si no hay respuestas, yo estoy a favor de continuarla, sí. Desconocer de lo que fue el paro, ¿qué significa? No dar respuesta que al tema de ganancias. Obviamente, ganancias, precarización laboral, paritarias con techo, esto que estaban hablando, y la inflación que afecta a los trabajadores. Todos los temas, los 8 puntos que discutimos dentro de la CGT.
A ver, discusión en el sindicalismo oficialista por la demora de anuncios, sobre todo la suba del piso de ganancias. Después del paro nacional del sindicalismo opositor, el gobierno nacional vuelve a tener problemas con su propia tropa. El anuncio que la presidenta hizo sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley para combatir el trabajo en negro tuvo un efecto paradójico. Cosechó el visto bueno del empresariado y despertó las críticas del gremialismo kirchnerista. Hay algunas organizaciones sindicales que no le importa, no le interesa el trabajo no registrado. A los gordos que respaldan a la Casa Rosada no les inquietan los trabajadores precarizados, sino los mejores pagos que están afiliados a sus sindicatos. Comparten esa preocupación principal con Hugo Moyano. En busca de ganar tiempo y pedir paciencia, el ministro de Trabajo Carlos Tomada admitió que el gobierno planeaba hacer correcciones en el mínimo no imponible. El tema del impuesto a las ganancias ha sido un tema que este gobierno ha abordado todos los años. Con ese antecedente no tengo ninguna duda que el gobierno encontrará el momento y la oportunidad para dar respuesta a un tema que lo tiene el propio gobierno en la agenda, ¿no? Sin embargo, uno de los sindicalistas más cercanos a la presidenta pateó el tablero. Armando Cavalieri se proclamó a favor de la unidad de la CGT y pidió que Cristina cumpla con sus promesas. En la cual estamos todos reclamándolo, el mínimo no imponible. Porque usted lucha por un convenio, por un aumento, se hace mala sangre, va, viene, hace gestiones, o hace un paro, como por ejemplo hicieron los muchachos. Y de repente cuando cobra el salario, una cuarta parte se lo lleva del impuesto. La presidenta me dijo, Armando, estamos en plena tarea de derogar esto, tratar de que no cobrarle ningún impuesto al trabajo. Las declaraciones de Cavalieri merecieron enseguida un reto público de Tomada, que lo tildó de irrespetuoso y mentiroso. Más allá de la polémica, el gobierno admite que pronto habrá correcciones, y hasta en el oficialismo muchos se preguntan por qué Cristina no tomó alguna medida antes del paro de Moyano para restarle adhesión a la convocatoria. Ahora en el horizonte aparecen las presiones del sindicalismo combativo, que salió fortalecido con la huelga y reclama una nueva medida de fuerza en el corto plazo. ¿Se pudrió todo entre Cristina y los gordos de la CGT? Bueno, eso parece, ¿no? A partir de las declaraciones de Cavalieri, que no hizo más que contar lo que supuestamente Cristina le dijo la semana pasada en una reunión donde se cerraron paritarias de bancarios y de comercio. Cavalieri con todo esto, hablando por radio. ¿Demora tanto esto? Pues me dicen que hasta el propio Capitanich le había pedido, y un grupo de diputados también le dijo, si hace 2 semanas Cristina anunciaba la suba del piso de ganancia, lo dejaba Moyano sin una bandera fuerte en el paro de la semana pasada, lo dejaba sin argumento, o hacía una actualización en la asignación por hijo, por ejemplo, que hubo varios que le pidieron internamente, y Cristina dijo no, como una especie de pulseada, con todo el sindicalismo, con Moyano y con los propios. Sí, la pulseada es con el sindicalismo que gana los mejores sueldos, y por un lado ese sindicalismo está todavía dentro de las filas del gobierno nacional. Por eso ese proyecto de Cristina sobre el trabajo en negro, claro, generó más rechazo de los sindicatos alineados con el gobierno nacional. Eso es lo que por ahí no se contemplaba. La medida de ganancias está en estudio, lo dijo ayer Tomada, después salió a desmentirlo. El tema es que hoy, me parece, el gobierno nacional lo que pretende es decir, nosotros nos preocupamos por el trabajo en negro, ahora tarde, ¿no? Pero nos preocupamos por el trabajo en negro cuando la mayor parte de los sindicalistas, tanto los del moyanismo como los oficialistas, no se preocupan por ese tema, que es el de el 35% de los trabajadores, ¿no? Todavía. Para que le voy a preguntar al Pollo Sobrero sobre este tema y después vamos a hablar del tema de los piquetes, si hay un pacto entre Cristina y Macri por el proyecto antipiquete para prohibir los cortes de calle. De hecho está aquí el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente para la Victoria, que es el autor original del proyecto. Después se sumaron Diana Conti y Carlos Kunkel. Pollo, de alguna manera hay toda una gran interna del sindicalismo, incluso los que están enfrente de Cristina, los que están aliados, que le están reclamando entre todos la suba del piso de ganancia, y Cristina está pulseando contra todo, contra los gordos, contra Moyano, contra Barrio Nuevo, contra la izquierda. La verdad es que nosotros estamos en un fin de un ciclo, de un gobierno con una crisis económica muy grande, y que lo que te lleva es a esto, a estas discusiones. Va a ser, los enfrentamientos con los gremios en esta última etapa va a ser mucho más profundo, porque es claro que el ajuste lo quieren descargar. Recién explicaron muy bien económicamente ustedes, a eso hay que agregarle la parte política, ¿no? Que es la que termina de influenciar. Quieren descargar toda la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Yo recuerdo en este programa
hace un tiempo dije que las paritarias se estaban usando como para rebajar salarios. Y me salieron a pegar de todos lados. Ahora ya veo que lo reconocen muchos, ¿no? El tema este. ¿Cómo es el proyecto para prohibir los cortes de calle que ha presentado un grupo de diputados del kirchnerismo? Ya está Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente para la Victoria por Chaco, un hombre de confianza de Capitanich. Gracias por venir. No, gracias a usted. También está Juan Pablo Arenaza, legislador de la ciudad por el PRO, y está también con nosotros Carlos Bértola, que es integrante de la Dirección Nacional de Quebracho. Gracias por venir, Carlos. Bueno, ¿cuáles son los principales puntos de este proyecto para prohibir piquetes, Diego Yerú? Bueno, es un proyecto que tiene 33 artículos, ¿no? Pero uno de los conceptos centrales es el de legitimidad, que acá lo vemos resumido. Propone distinguir este proyecto entre manifestaciones ilegítimas y legítimas. No debe impedir el funcionamiento de los servicios públicos ni la circulación de vehículos o personas ninguna protesta legítima. Es decir, no es legítima una protesta, según este proyecto, por lo que demanda, por lo que reclama, sino por si corta la calle o no corta la calle, si impide o no la circulación. Si impide la circulación, la protesta no es legítima, según este proyecto. Notificación es otro de los puntos importantes. Los manifestantes tienen la obligación de notificar a la policía con al menos 48 horas de anticipación, lugar, tiempo, objeto y designar un representante. Una especie de permiso de manifestación. Sí, hay que esperar esa respuesta, actúa el Ministerio de Seguridad. Bueno, hay todo un proceso burocrático que se activa a partir de este proyecto. Mediación, cuando se produzca una manifestación ilegítima, un corte de calle, la interrupción del transporte público, por ejemplo, no podrá ser desalojada esa manifestación hasta que no haya una mediación civil obligatoria conducida por un funcionario no policial. Pero esa mediación no puede durar más de 2 horas. ¿Después de 2 horas lo desalojan? Después de 2 horas lo desalojan, y a partir de que empieza esa mediación, además, hay que liberar un carril, según el proyecto. Insisto, tiene 33 puntos, hay que leerlo detenidamente, pero básicamente es eso. Y el uso de la fuerza también está especificado en este proyecto. Dice, para desalojar una manifestación ilegítima, la que corta una calle o la que interrumpe el transporte público, las fuerzas de seguridad no podrán utilizar la violencia, salvo para resguardar su integridad personal en caso de un ataque. Está prohibido utilizar armas de fuego en cualquier instancia, y hay 4 principios para el uso de la fuerza pública. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, digamos. Sí. Y por último, bueno, un punto que habla de la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional y de la difusión de los reclamos. Dice, incluso una manifestación ilegítima, caracterizada como ilegítima, va a tener difusión. El Gobierno Nacional, aunque sea ilegítima la medida, lo va a difundir a través de sus medios. Está bien, pero el punto principal acá, a ver, todo lo demás está muy bien, y de hecho es un poco lo que se viene haciendo. El punto es cómo se define una manifestación legítima de una ilegítima. Bueno, básicamente el pedido de autorización. Pedrini lo puede explicar mejor, pero lo que dice el proyecto es, si corta la calle es ilegítima. Ya es ilegítimo si corta cualquier calle. Exactamente. ¿Es así, diputado Juan Manuel Pedrini? Si se corta la calle ya es ilegítima la manifestación. Cuando el corte es total. Lo que nosotros decimos es ilegítima cuando no se cumple con algunos requisitos, como es el de notificar. No es que se pida una autorización, simplemente se notifica que se va a hacer otra cosa para que las autoridades puedan, desde desviar el tránsito, tomar algún tipo de precauciones o solucionar el problema. Tal vez se lo pueda llegar a solucionar antes de que se produzca una manifestación, si está muy claro cuál es la razón. Ahora, la pregunta es, porque Macri quería hacer lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires hace 6 años, que decía que tenían que pedir autorización para manifestar en Plaza de Mayo, para manifestar acá, allá. Y Delía, cuando estaba adueñado de la calle, le decía, yo no le pido ninguna autorización a Macri, y iban todos juntos a manifestar. Esto es un proyecto que de ninguna manera criminaliza la protesta, ni se impone ningún tipo de sanción en absoluto. Lo que hace es, nosotros creemos que la protesta social es un hecho relevante en nuestra sociedad y merece ser normada. Hasta ahora el Parlamento estuvo ausente. En este proyecto no hay pena absolutamente para nadie. Lo que hay es una regulación, si se quiere, de cómo podríamos protestar, porque objetivamente hay una colisión de 2 derechos. Por un lado está el derecho a protestar, a protestar que tenemos. Y el derecho a transitar. Y por otro lado está el derecho, no solo a transitar, el derecho que tiene la familia argentina a que no se altere su cotidianeidad.
cuando tenemos una interrupción total del tránsito, hay chicos que no llegan a la escuela, se puede perder el presentismo, la Presidenta dice no se llega a trabajar, hay mayores que tal vez no puedan llegar a un centro de salud. A mí me tocó, como ministro de Gobierno en el Chaco, asistir a cortes donde un colectivo, por ejemplo, de personas con capacidades diferentes, tuvo 4 horas a los rayos del sol. Pero todo lo que está diciendo es lo que acá en la ciudad de Buenos Aires nosotros en los últimos 6 años, y estoy de acuerdo con usted. El tema es por qué el kirchnerismo lo dice ahora y antes. Ahora intentamos abrir el debate. Juan Pablo Arenaza, legislador del PRO. Cuando hablamos de que no vayan con capucha, que no vayan con palos, que tengan que dejar un carril, menos lindo nos dijeron cualquier cosa desde el kirchnerismo y otros sectores. Y además, lo decían fascistas. Sí, fascistas, de derecha. Pero yo infiero a la derecha, así que... No, pero el tema ahora están en el mismo espacio, Macri. Esto no es un problema de pacto, es un problema de racionalidad, pero acá hay un punto que es, ustedes se imaginan con la arbitrariedad que se manejó el gobierno en los últimos años, que alguien diga cuando la manifestación es legítima o ilegítima, que la CGT no oficial va a ser ilegítima si hace un piquete y la oficial va a ser... ¿Cómo se va a manejar eso? Un gobierno que se maneja con arbitrariedad en todos aspectos, con la publicidad oficial, cuando no le gusta a un periodista ponen la fotito en Plaza de Mayo y los chicos van y escupen la foto. ¿Te acordás cuando ocurrió eso? Entonces, me parece que el proyecto no puede hablar de piquete legítimo o piquete ilegítimo. Eso es un problema... Es decir, ¿ustedes están de acuerdo en la filosofía de prohibir el corte de nosotros desde hace mucho tiempo en la legislatura, incluso con el tema de las motos, que ahora el gobernador Scioli sacó por decreto, en la legislatura no podemos instalar el debate porque siempre nos tratan de nazista, de fachista, de todo. El kirchnerismo. Del kirchnerismo. Y bueno, lo que nosotros desde un principio siempre dijimos que hay que avisar, que hay que ordenar la protesta, pero este proyecto con el tema de legítimo e ilegítimo en un gobierno que se comporta totalmente arbitrario, a mí me hace mucho ruido. A ver, un segundito. Ahora están con ustedes, no lo critiquen. No están con nosotros, porque en la legislatura yo no escuché ninguna voz a favor del proyecto. Ya va a llegar. Ahora le pregunto, porque no puede ser interesante el debate, porque ahora coinciden tanto el kirchnerismo como el PRO en prohibir los cortes de calle. No hay prohibición, Maxi, pero ¿y si declaran legítimo o ilegítimo? A ver, el legítimo o legítima bajo determinadas condiciones. Lo que hay es una regulación de la protesta. Es un espacio de convivencia con la inclusión de mediadores en la cuestión. También es una forma, si usted ve los informes del CEL, ¿cuáles fueron las principales víctimas o los más perjudicados cada vez que hay una protesta social? ¿Sabe quiénes fueron? Los propios manifestantes que sufrieron muchas veces agresiones o sufrieron algún tipo de inconveniente. A veces hasta del resto de la ciudadanía, ¿no? Que reaccionó violentamente ante un corte u otras cuestiones. Depende qué manifestante, porque cuando se manifestaba Elía iba a escrachar a alguien que no le gustaba y el gobierno lo mandaba, a él lo cuidaban. Estamos hablando de no tiene nada que ver lo compañero de Elía, estamos hablando de protesta social. Acá lo que hay es, también hay una protección que es explícita respecto de quienes participan de esa manifestación, porque si se hace una manifestación avisando con tiempo, si el corte no es total, vamos a suponer que pase lo peor, lo que nadie quiere, que tenga que usarse la fuerza pública sin violencia, como lo dice la cosa, para desalojar una vía. Hoy la policía tiene la prohibición ya de policía. Sin violencia, estamos hablando de desalojar sin violencia un espacio público. Bueno, está hasta perfectamente, como lo mostraron en la placa, determinado cómo se actúa en estos casos. Un segundo, Pedrini, quiero hablar con Carlos Bertola, que es integrante de la Dirección Nacional de Quebracho. Recordemos que el líder de Quebracho está en este momento preso. Preso político. Preso por una causa en la cual habían roto unas vidrieras, una manifestación de solidaridad. El asesino Sovich, que fue la causa por la cual los compañeros se movilizaron, está en libertad, que fue el asesino intelectual. De Frente Alba. De Frente Alba, el compañero por romper un vidrio está preso y el otro está libre. Esa es la justicia que entienden
acá en este país, ¿no? Bueno, hay una teoría de por qué hoy el kirchnerismo avanza con un proyecto de estas características, que es que perdió la calle. Digamos que el Frente de Izquierda, las agrupaciones de izquierda, incluso agrupaciones que hoy están, por ejemplo, con Hermes Wiener, como Libres del Sur, o Tumini con el movimiento Libres del Sur, que también tienen movimientos de organizaciones sociales, Alderete, o por ejemplo, Maxi, las manifestaciones grandes que hubo el año pasado, el 8N, el gobierno la declara ilegítima, no se podría haber hecho. Los cacerolazos. Claro, bueno, las manifestaciones grandes que hubo. No están tratados no están tratados. Está bien, pero más allá de esos cacerolazos que a partir de la izquierda... En absoluto no son objeto de tratamiento de la ley. A partir de la izquierda, el gobierno perdió la calle a manos de agrupaciones de izquierda que creció mucho electoralmente y que además tienen hoy movilización en la calle permanentemente, con cortes y demás, con mucho disgusto también para la ciudadanía que quiere trasladarse, pero no están los grupos piqueteros tradicionales kirchneristas que se han retraído y que ahora por eso quiere reglamentar. Es una teoría, ahora la vamos a discutir. A ver, Carlos Bértola de Quebracho, que ustedes están... seguido en la calle, incluso, como decía, con la cara cubierta y con palos. ¿Cómo están viendo este proyecto? Nosotros obviamente deploramos cualquier proyecto que le quite a todas las organizaciones populares y que pelean herramientas para poder llevar adelante cualquier tipo de conflicto. No va a dar resultado, evidentemente, ninguna de todos estos intentos, porque obviamente las causas siguen debajo y no importa, digamos, yo les quiero recordar, más allá de esta reglamentación, hay 5.000 procesados por corte de ruta, por distintos... Nosotros tuvimos en Salta hace 15 días en compañeros por corte de ruta detenidos, digamos, esto existe. Después, una cosa sí me llama la atención, digamos, que el diputado Kunkel firme, además, siendo un diputado que en algún momento renunció ante Perón, ¿sí?, como diputado nacional, cuando quisieron cambiar el Código Penal para endurecer las penas y hoy tenga este tipo de actitud de querer regular, digamos, me parece que hay algunas, digamos, cambios o vueltas del destino y de la historia que por lo menos a mí me desconciertan un poco y me llenan un poquitito de dolor también. Y después nos parece, digamos, que más allá de la reglamentación, el problema de fondo es la justicia. Recién le daban una vuelta de rosca. Nosotros tenemos, no una, miles de causas. Recién lo nombraban, digo, a Delía. Les pongo un ejemplo muy chiquitito. En algún momento el senador Morales criticó a Milagro Salas, hizo una conferencia de prensa frente al Congreso. Fernández Teche se sentó, estaba Delía, de Genaro, sentado en esa misma conferencia de prensa, fue en la calle. Entonces, con la ley Macri, ¿saben al único que procesaron por estar sentado en la calle? A Fernández Teche, que fue en solidaridad. Tenemos la causa ahí todavía. La justicia es una joda, digamos. Claro, Delía sentado. El Tano de Genaro. Estaba la gente de la Tupac. Estábamos en la calle, entonces ¿a quién le llegó la causa penal que la tramita? Y bueno, ahí hay una demonización de la justicia. La ley Macri, la ley del gobierno de la ciudad, que obviamente nos la aplican a alguno y no a otro. Por eso digo, ¿cuántos caceroleros hay procesados por esa ley? Nosotros estamos todos procesados. Ahora, no hay ninguno. Entonces, el gobierno tiene grupos piqueteros afines. Nosotros no tenemos grupos piqueteros afines. Y después yo coincido. El gobierno tiene grupos piqueteros que van y escrachan cuando el gobierno le dice. Nosotros no trabajamos con grupos piqueteros ni amigos ni enemigos. Nosotros creemos que no hay que cortar la calle. La arbitrariedad la maneja el gobierno. Cuando manda a grupos piqueteros a escrachar una empresa porque no le gustan o a romper una manifestación, nosotros no nos manejamos así, nos manejamos creo que un último concepto. La arbitrariedad, digamos, yo coincido. El problema es la arbitrariedad en el uso de las políticas públicas, pero del gobierno de la ciudad, los provinciales y del gobierno nacional. Nosotros, para poder tener, por ejemplo, un programa Argentina Trabaja, ¿cómo hicimos? 36 horas cortando la 9 de julio, con 2.000 compañeros. No tuvimos otra manera, porque si vos vas con un petitorio, Alicia Kirchner se caga de risa 3 años. Vamos primero con un petitorio, volvemos a ir la segunda vez. Hasta que no tuvimos 36 horas en la 9 de julio, no nos dieron acceso a ese programa, que era un programa. Entonces, lo mismo pasa en el gobierno de la ciudad, lo mismo pasa en los gobiernos provinciales. El problema es si sos amigo o no. La arbitrariedad de las políticas públicas es lo que va a hacer que esto fracase definitivamente, porque a mí me puede decir que es ilegal, me puede decir cualquier cosa. Ahora, si yo no me alcanza para comer, si la inflación me come los salarios, si toda esa situación persiste, va a haber lucha social, más regulada, menos regulada, pero la va a seguir habiendo. Sí, ese es el problema de fondo. Discúlpeme, diputado, ¿no? Sí. Ese es el problema de fondo. ¿Se creen que regulando las manifestaciones
van a tapar el verdadero reclamo. Yo tengo 17 procesos abiertos, 17, por corte de vía, de calle. Ahora yo voy a seguir haciéndolo porque es uno de los métodos que, y ojo, después si quieren al lado de un delincuente. Después debatimos a fondo. Sí, el gobierno me trató de delincuente y me metió varios días en cana. Además estuvo en cana, además estuvo debatamos bien a fondo el problema de los piquetes, porque los piquetes no es que no te dejan. Decía que era el ideólogo de la quema de los trenes. Bueno, acá se habló de... Cambiaron los piquetes, ¿verdad? Hoy no todos los piquetes cortan todos los carriles, pero y vos tenés 5 millones desocupados. 5 millones desocupados que no tienen otra forma. La protesta es un hecho relevante. Diputado Perini. La protesta es un hecho relevante que hasta ahora no tuvo tratamiento parlamentario. Creemos que justamente es un hecho relevante, nadie dice que se va a terminar la protesta. Se habló también del compañero Carlos Kunkel, de quien yo quiero realmente salvar su buen nombre y honor por las cuestiones que se dicen. Aquí no hay ningún tipo de penalidad. No hay ningún tipo previsto, ningún tipo de procesamiento. ¿Pero es un proyecto antipiquete o no? No. Sí. Es un proyecto para regular la protesta en la República Argentina. Es un proyecto para regular la protesta en la República Argentina. Sabemos que el conflicto social está. Lo menos que queremos, nunca vamos a ir con la criminalización de la protesta social ni cosa que se le parezca. Como la protesta está, es un hecho social relevante, lo que queremos es encauzarlo con mediadores, ahora, insisto, con espacio en la diputado, una sola cosa, ¿cómo se declara legítima o ilegítima una propuesta? De acuerdo a esta ley, hay condiciones que hacen que una propuesta sea legítima. ¿Pero quién decide eso? ¿Aníbal Fernández? La ley. No, Randazzo, Capitanich. ¿Quién decide que es legítimo o ilegítimo? De aprobarse, no lo decide ningún funcionario, ni hablamos de los jueces. Hoy lo deciden los jueces. Hay un montón de pobres presos, de izquierda presos, ahora no hay ninguno. Ha habido protesta, piquete del campo, no hay ninguno ni siquiera procesada. La única autoridad de aplicación en esta cuestión es el Ministerio de Seguridad. Una propuesta va a ser... es decir, Berni lo decide. No decide Berni, decide la ley. ¿Cuáles son las condiciones para que una protesta sea legítima? Está claramente expuesta. Se tiene que avisar con 48 horas de anticipación. El corte no tiene que ser total. No se puede prohibir el transporte público ni personas con capacidades diferentes. ¿Sí que yo no puedo parar los trenes, por ejemplo? No. No. Bueno, eso me voy a dedicar a otra cosa. Transporte público no, ni tampoco los servicios de sanidad, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, las ambulancias. Bueno, a partir de ahí, si ocurre alguno, esto va a ser que sea legítima o ilegítima y tiene sus consecuencias. Si una protesta es legítima, el Estado tiene que proteger a los manifestantes, tiene que darle un espacio en los medios públicos para que puedan expresar y que se haga visible absolutamente. Una pregunta, diputado. Entonces, ¿incluye también el derecho a huelga, por ejemplo, en el sector ferroviario? Por supuesto, nunca hablamos del derecho a huelga. Estamos hablando de la manifestación. Si viene un grupo de manifestantes, no estoy hablando del derecho a huelga, que ellos lo tienen y de esto no se regula en absoluto. No pueden cortar el tren. Lo que decimos, hay un grupo de manifestantes, bueno, usted puede declarar los paros, las huelgas, eso es derecho laboral, eso es aparte. Estamos hablando de la manifestación. Puede venir un grupo de ciudadanos que se interpongan en las vías del tren. Bueno, puede venir... Eso es otra cosa. Puede venir otro grupo de ciudadanos que impidan el transporte de una ambulancia o que impidan el transporte de colectivo. Los paros y las huelgas son otras cuestiones. No hay procesamiento para nadie, absolutamente para nadie. No nos metemos con las normas. Sabemos que hay sí intentos de criminalizar y de procesar la protesta social, con eso estamos en total y absoluto desacuerdo. Lo que queremos es que estos dos derechos que hoy están en colisión, el derecho a protestar y el derecho que tienen quienes no participan de la protesta, de que no se afecte sus derechos constitucionales, puedan coexistir. Diputado Arenaza, ¿hay una especie de guiño
si se quiere, del oficialismo, de Cristina a Macri? No, yo creo que no. Digamos que han tenido un diálogo importante en los últimos tiempos. Bueno, pero lo que pasa es que lo que tendría que haber sido normal desde el primer día, hoy parece que es un pacto. Desde el 2003, desde que asumió Néstor Kirchner la primera presidencia, tiene que existir diálogo entre las provincias, la ciudad de Buenos Aires. Estamos planteando cosas básicas. No es que a partir de ahora hay un pacto. ¿A vos te parece mal que el jefe de gobierno de la ciudad más grande del país hable con el presidente? ¿Te parece mal? ¿Te parece que hay un pacto ahí? ¿O es una normalidad en cualquier...? El alcalde de París, cuando tiene un problema, habla con el primer ministro. Es normal, es algo normal. Lo que pasa es que en la política argentina nos habíamos ido a la lógica amigo-enemigo. Por eso este proyecto, como está planteado, a mí no me gusta, porque el tema de si es legítimo o ilegítimo, con un gobierno que se mueve en clave amigo-enemigo, a mí no me gusta. Me parece que hay que cambiarlo y hay que buscarle la vuelta, y estoy de acuerdo que con que 10 personas no pueden parar, porque es verdad que hay problemas, pero también es verdad que hay 5 personas que hoy te paran el Metrobús, y la otra vez... Un empleado de Metrovías que había tenido problemas paró durante 4 días seguidos la línea B. Entonces hay problemas y la protesta está bien, pero no podemos hacer cualquier cosa como está ocurriendo. El PRO quedó a la izquierda totalmente del Frente para la Victoria. Yo no sé si te gusta esa posición, pero fuera de broma, acá se cree, porque el problema de fondo, ¿sabes cuál es? Es el programa tuyo entero, que empezaron a discutir Nosotros hoy. Nunca le mentimos a nadie, siempre decimos... ¿Cuál es el problema? Hay serios problemas económicos que afectan a los trabajadores, que los trabajadores van a reclamar y quieren ver cómo hacen para frenarlo. Ese es el problema que hay de fondo. No, porque no se trata, el derecho de huelga no se lo trata, no se trata... Pero vos tenés una realidad en Argentina que tenés 5 millones de trabajadores que están desocupados, subocupados, que la única forma de reclamar que tienen es en la calle, y vos le estás prohibiendo a esos tipos que puedan... No se lo está prohibiendo. ¿Cómo que no? Se lo está regulando la protección social, se la está reconociendo y se lo está protegiendo a quienes protestan de que no tengan mayores inconvenientes. Hay muchos países en el mundo que tienen problemas sociales serios y de ninguna manera está regulado el tema en Brasil. Una última pregunta, Carlos Bértola. ¿Quebracho en los últimos tiempos estuvo más cercano al gobierno, más cercano a la Casa Rosada? Porque se vio algunos dirigentes cercanos con funcionarios del kirchnerismo. En algún momento, cuando el kirchnerismo planteaba alguna pelea política, Quebracho estaba ahí en la calle apoyando esa pelea política. ¿Es así, Diego? No sé, recuerdo cuestiones que se han dado en los últimos tiempos respecto a, scratches a supermercados. Scratches a supermercados, precios cuidados, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos una seguridad política en lo que planteamos, que no, para nosotros la política no es kirchnerismo, antikirchnerismo, ni estar de un lado o del otro. Entonces nos planteamos determinada política, donde vemos una maniobra especulativa, por ejemplo, de cuando los ojeros no liquidan los dólares y eso le trae un gran daño a la Argentina, podemos ir y marcarlo. Lo mismo a los supermercados, que hacen un acuerdo que nos hambrean a todos, y si va en la misma dirección no tenemos problema. Ahora, cuando se hace un acuerdo con Chevron, ahí estamos diciendo, ese acuerdo está cagando a la soberanía energética y es lo que nos va a terminar de arruinar, y también lo podemos marcar claramente. Esa es la línea que algunos lo entenderán, otros no tenemos un guiño. Y últimamente lo que vemos es que obviamente terminaron pactando por un montón de aprete que viene haciendo la derecha, paro policial, hay un montón de cuestiones, y terminaron pactando y hoy están queriendo salir más por la derecha, y ahí es donde se tocan y ahí es donde aparecen este tipo de proyectos mancomunados, o en su momento cuando cerraron la ley antiterrorista porque el CIADI se las pidió y levantaban la mano, muchos diputados, tiene que ver con esa lógica. Hoy están volviendo, haciendo ese viraje y, pactaron con la derecha, porque recién hablaban del problema de los dólares y todo lo demás. ¿Cómo lo resolvieron? Se sentaron con los exportadores y le pidieron, por favor, que los balances, eso que hacen en negro, traigan alguno para acá. Se están sentando con los que se la chorean. Esos balances en negro son de Falco, muchachos. Bueno, si arreglan con ello, eso es lo que nos espera. Nos van a venir a dar a todos. Por eso aparecen este tipo de leyes. Para mí, ¿no? Esa es la lógica. Carlos Bértola, gracias. Tengo que cerrar. Diputado. Reiteramos, no hay afectación de los derechos de huelga, no hay criminalización de la protesta. El proyecto es de convivencia con la protesta. De ninguna manera hay
ninguno de los supuestos que se marcó aquí. Sí, quiero recordar también que... Es casi el código de convivencia. Quiero recordar también que en estos momentos se habla de la inflación, de lo que decía hoy Pradgay. Encuestadoras privadas están en línea con lo que dijo Axel Kicillof, tanto Miguel Bain como Orlando Ferrere hablan de una inflación menor del 3%, la desaceleración de la inflación es una realidad que no la quieren aceptar porque dijeron otras cosas. Y también una decisión firme del gobierno nacional de aumentar la masa de trabajadores en blanco, de combatir con mucha fuerza la informalidad laboral, que tampoco se hizo referencia. Pero bueno, lo que hoy todos los augurios de Pradgay, que hace 3 meses lo escuchábamos decir, que el dólar iba a estar arriba de 10, que la inflación iba a estar no en el 30, sino en el 40, en el 50, que no iba a haber paritaria, nada de todo eso se cumplió. Lo cierto es que hay paritaria en la mayoría de los gremios y que la inflación está desacelerando. Sí, alrededor del 30%, algunos dicen 35%, va a ser menor, otros dicen 30%. Menos del 30%. Si es menor del 30% me parece que le meten la mano. El proyecto es de amigo enemigo, te declaro legítimo y ilegítimo, no sirve. Declara la ley, no hay ningún funcionario que designe. Tanda muy cortita y volvemos. Hay unas escenas de peronismo explícito de esta semana muy pero muy fuertes. Ya volvemos, no te vayas. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Rosario, el centro portuario, industrial y comercial con mayor crecimiento en los últimos años. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado. El placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. Ahora le voy a preguntar bien al Pollo Sobrero por qué hay esta tensión respecto a cuál va a ser el próximo paro de Moyano entre los sectores de izquierda que representa el Pollo Sobrero y Barrio Nuevo Moyano, que están tratando de parar la pelota en el campo sindical. Diego, hay escenas de peronismo explícito fuertes. Hay algunas, sí. Sí, a ver, escenas de peronismo explícito. Bueno, estas escenas de peronismo explícito involucran a La Cámpora, a Tinelli, a Scioli y a Capitanich. Sí, Marcelo Tinelli, que es parte de alguna manera de la interna del peronismo, del gobierno.
Ayer... No sabía que Tinelli era peronista, pero bueno. Está muy enfrentado con la Cámpora y sigue peleándose con la Cámpora después del affair de Fútbol para Todos. Pero bueno, a partir de las declaraciones que se publicaron en algún diario del Cuervo Larroque que decía Scioli nunca va a ser nuestro candidato, jamás vamos a optar por él ni por Massa, Tinelli tuiteó esto para sus millones de seguidores: la Cámpora no lo quiere a Daniel Scioli, zafaste Daniel. Esto fue el 14 de abril, ya hace un par de días. ¿Esto por qué? Porque Tinelli está muy enojado con la Cámpora porque había cerrado un preacuerdo con Capitanich para participar de la producción integral del Fútbol para Todos, y parece que Máximo Kirchner le bajó el pulgar, quedó afuera y siempre que puede mete ahí a un estilete contra la Cámpora. Sí, recordamos el encuentro de Tinelli en Casa Rosada con Capitanich, etcétera. Bueno, ayer la Cámpora le respondió desde uno de sus cuentas de Twitter, supuestamente oficial, la Cámpora Web: seguís caliente por el Fútbol para Todos, superalo. Ojalá Argentina logre zafar del show denigrante para la mujer que vos hacés. Esto, bueno, fue una respuesta hay que decir inmediata. Que después ese tweet se borró. Sí, desapareció, nadie lo vio después. Se retuiteó mucho, es decir, existió, pero después lo borraron. No está ahora, si lo vas a buscar. Salieron desde la conducción de la Cámpora a relativizar que le hubiesen respondido a Marcelo Tinelli. Sí, pero bueno, todo esto tiene como protagonista a Daniel Scioli, en realidad, a las chances de que Scioli sea o no sea el heredero del kirchnerismo como pretende ser el gobernador. Otros de los que habló hoy sobre la Cámpora, también otro de los protagonistas que atraviesa todas estas escenas, es la Cámpora, ¿no? Capitanich le preguntaron hoy en Radio 10 qué opinaba de la Cámpora. La Cámpora será parte de una nueva generación que conducirá el país. Dijo que tienen un idealismo extraordinario y dijo que no hay nada de cierto en el enfrentamiento entre Capitanich y la Cámpora. Todo lo contrario. Elogios a la Cámpora. Sí, todo lo contrario. Son los que van a gobernar, son parte del futuro. Así que bueno, es la primera vez por fuera de la conferencia de prensa. Daniel Scioli, que era acá el involucrado, el primer involucrado, de si va a tener en algún momento el apoyo de la Cámpora o de Cristina, del kirchnerismo puro y duro, para ser el candidato oficialista. ¿Qué dijo Scioli? Scioli, bueno, por supuesto, le preguntaron y respondió desde el manual de Scioli: no me dejo llevar por quienes quieren meter cizaña, no respondo a las provocaciones. Esto porque le preguntaron acerca de esa frase del Cuervo Larroque, que Larroque habría dicho en un encuentro de la militancia, diciendo nunca Scioli va a ser nuestro candidato. Scioli dijo: pongo la otra mejilla, sigo trabajando con compromiso, con fe, con esperanza. Una última pregunta para el Pollo Sobrero. ¿Volviste a hablar con Moyano después del paro? Al otro día hablé, Sí. ¿Y la idea es seguir trabajando juntos? ¿Seguir haciendo manifestaciones, protestas, paros juntos? ¿O empezaron los cortocircuitos? No, nosotros ahora la semana que viene reunimos al encuentro y seguramente vamos a pedir la continuidad del plan de lucha. Sabemos que hay muchos dirigentes que, quieren parar un poco la pelota, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Ojalá que nos escuchen, porque aparte tampoco no hay mucho margen para no continuarla, porque si del otro lado no te contestan nada, la verdad, mucho podrás, en vez de ser un mes, podrá ser un mes y 15 días, y 10 o una semana, pero no veo posibilidades porque el gobierno ya te está contestando. ¿Y si Cristina sube el piso de ganancias? El impuesto a las ganancias, todo lo que tiene que ver con las paritarias sin techo, el reclamo de los 8 puntos, si se lleva adelante, habrá sido muy buena nuestra huelga y habrá servido para mejorar la relación de los trabajadores. Gracias, Sobrero, por esta terminar, quería mostrar el libro que me dieron los chicos de Quebracho. El compañero, seguimos pidiendo la libertad por los compañeros Esteche y Lescano que están injustamente detenidos. Tanda volando y yo volvemos. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más.
Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Regulip 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 Decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Sí, internet también, 10 megas Wi-Fi. Puedo andar conectada por toda la casa. ¿Cómo? Obvio, Loli. Teléfono también. Puedo hablar todo lo que quiera a cualquier teléfono. Y si llamo a otra línea de Telecentro, las llamadas son ilimitadas. Loli, los 3 servicios por el mismo precio. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llegan Clara Mariño y Eduardo Serenini con A Fuego Lento. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.